¿Cuáles fueron las tradiciones de pensamiento que se desarrollaron en el Renacimiento? Ante todo, una tradición mágico-hermética, que como le indica la palabra va a estar centrada en una vieja línea de pensamiento que venía desde la Edad Media, totalmente críptica, silenciosa, guardada en sí misma, que predica la posibilidad de predecir y de analizar la vida humana a través de actos de magia. El neoplatonismo, una especie de recuperación desde otra perspectiva diferente a la medieval de la obra de Platón, igual que era el aristotelismo, un rescate de la obra aristotélica, pero igualmente desde una posición, desde una perspectiva diferente a la medieval. Las llamadas filosofías de la naturaleza, que van a ser como los primeros pasos dentro de las ciencias naturales que hoy conocemos, y las filosofías políticas, también con un carácter eminentemente dado o centrado en los problemas de la organización política de la sociedad. La tradición mágico-hermética está representada por la figura del médico suizo Paracelso, que cultivaba las artes ocultas, la astrología, el estudio de los astros, pero desde el punto de vista de la proyección hacia la vida de los hombres, los designios, el destino humano, etc. La alquimia, la búsqueda de sustancias de alto valor, determinados materiales de valor a partir de la mezcla de determinados productos químicos, y el cultivo de la cábala, que tiene su origen tanto en la esfera musulmana como en la esfera cristiana, a partir del tratar de desentrañar el misterio, los mensajes revelados a través de los números que están contenidos en los mensajes sagrados. Paracelso, una figura significativa. Dentro de las distintas tradiciones de pensamiento que se van a dar, pues está también la figura de Marsilio Ficino, una figura que procede del ámbito religioso y que se va a dedicar al estudio preferentemente de la inmortalidad de las almas. Esta tradición mágico-hermética estará también vinculada al culto Orfeo, el orfismo, del que ya nos habíamos referido en la época antigua. La segunda tradición es el neoplatonismo renacentista, representado brillantemente por el sacerdote Nicolás de Cusa, que consideraba que el conocimiento era una circunferencia que limita con la ignorancia. Su célebre obra, La Docta Ignorancia, es una especie de tratado respecto al conocimiento humano, a las posibilidades del conocimiento humano. El renacentismo aristotélico estará representado por la figura de Pico de la Mirandola, con su célebre idea de que vale más actuar exponiéndose a arrepentirse de ello que arrepentirse de no haber hecho nada. Una idea temprana que es un llamado al hacer, al quehacer humano, a la búsqueda de la experimentación. La filosofía renacentista de la naturaleza van a estar dignamente representadas por la figura heroica de Giordano Bruno. En cada hombre, decía él, en cada individuo se contempla un mundo, un universo. La idea del macrocosmos y el microcosmos que venía desde la antigüedad, pero él la preserva y la desarrolla. A Giordano se le debe la formulación renacentista de la tesis panteísta. Siendo sacerdote, se acerca a la figura de Dios, a la figura divina, concibiéndola como algo infinito y por lo tanto no representable como se había previsto por algunos sectores del clero y de la Iglesia católica dominante entonces. Por el contrario, discutiendo con estas figuras de pensamiento, Giordano Bruno formulará la idea de que Dios es infinito y puede y tiene que ser visto dentro de toda su propia creación, en la naturaleza. Dios y la creación es una misma cosa y por lo tanto Dios está en la naturaleza. Es la idea del panteísmo que va a tener después su referencia posterior. Tuvo varias obras significativas y será condenado por herejía, quemado en una pira en un campo levantado en una ciudad italiana,
y simplemente fue una de las primeras figuras que se emerge como mártir del pensamiento en este periodo histórico renacentista. Hubo que esperar al siglo XIX para que la figura de Giordano Bruno fuera puesta en su lugar y se levantara una estatua de allí donde fue sometido al martirio en homenaje a lo que se denominó desde entonces la libertad del pensamiento, la capacidad que tuvo Giordano de desatarse de las limitaciones del pensamiento medieval que estaba en las cabezas de los líderes eclesiales en aquel momento y puede formular una teoría científica de ese rango. Tomás Campanella igualmente se yergue cuando nos dice que cuanto más escucho, más ignoro. El formulador de una idea de una ciudad perfecta, una especie de primera utopía, la ciudad del sol, otra de las figuras en este sentido. Y especial atención va a merecer en este campo de las filosofías naturalistas la obra de Leonardo da Vinci, normalmente asociado al territorio del arte, a la creación artística propiamente. Sin embargo, fue un genio en el territorio de la búsqueda, de la investigación, de la experimentación científica. El hombre es el modelo del cosmos. El placer más noble es el júbilo de comprender. Y con ese espíritu de investigación sienta las bases de una de las grandes vertientes del pensamiento científico de entonces, la experimentación. Dejó atrás algunas especulaciones que estaban establecidas y reverenciadas durante siglos del pensamiento antiguo y consideró que era necesario replantearse todas las tesis formuladas en la antigüedad mediante la búsqueda experimental, mediante el experimento, mediante la investigación empírica propiamente dicha. Se sabe que, por ejemplo, fue uno de los grandes descubridores de propiedades que tiene la naturaleza y el primer individuo que logró tener, que se sepa, un conocimiento exacto de la estructura óseo-muscular del hombre o la posición fetal que tenemos en el seno materno antes de nacer, gracias al estudio de cadáveres que en aquel momento estaba totalmente prohibido y solamente aceptado en casos excepcionales por la Iglesia. A pesar de las reprimendas, a pesar de la censura, a pesar de las persecuciones, tanto su obra artística como su obra científica lo consagra como una de las figuras típicas del pensamiento y del modo de ser del hombre de esta época. En el marco de la filosofía política destaca Tomás Moro, precisamente el hombre que crea una especie de lugar ideal, lugar ficticio, al que denomina utopía, sin lugar. Y él va a modelar en una obra consagrada a esta ínsula, a este sitio donde existe una especie de estructura social perfecta, cómo deberían de ser las relaciones entre los hombres, las relaciones entre las diferentes clases o grupos sociales, las posibilidades que tiene el Estado y los seres individuales de poder vivir en una armonía determinada. Allí donde domina el derecho de la propiedad, donde todo se mide con dinero, no puede hablarse de equidad y bienestar social. El régimen de corte socialista utópico que él propone a través de su obra Utopía se consagrará finalmente en el desarrollo ulterior de los movimientos socialistas y comunistas, pero más importante que eso, la palabra misma que él empleara, utopía, va a preservarse en calidad de sinónimo de un lugar inexistente, un lugar que se desea o se anhela que exista, pero no existe en realidad. Otra figura importante del pensamiento de esta época fue Nicolás Maquiavelo, que le prestaría su apellido a lo que después se consideraría como prácticas muy tremendamente injustificables. Su obra El Príncipe, dedicada a una de las figuras cumbre de aquel momento histórico, el mecenas Lorenzo de Médicis, la escribe en 1513 y es publicada póstumamente en 1532 y tiene una enorme repercusión. Se trataba de consejos que Maquiavelo daba al líder político de aquel entonces para organizar el gobierno de tal modo que los subordinados no sintiesen la persecución, la censura, la ausencia de democracia, los regímenes dictatoriales propiamente dichos. De ahí que este tipo de prácticas elucubradas para sojuzgar al individuo sin que el individuo
se diese cuenta y hasta aplaudiera los excesos del poder, se conocen como prácticas maquiavélicas. Desiderio Erasmo de Rotterdam, que desarrollaría una de las primeras aproximaciones interesantes al mundo de lo cuerdo o de la locura, elogio de la locura. ¿Qué es la vida sino una obra de teatro en la que cada uno hace un acto hasta que baja el telón? Esta idea de la teatralidad de la vida como puesta en escena, no solamente estará en Erasmo, sino que se extenderá a otros pensadores. Estos siglos del Renacimiento fueron testigos de un proceso que marcó para siempre a la Iglesia cristiana, la Reforma y la Contrarreforma. En 1517, Martín Lutero clava en la puerta de su iglesia sus 95 célebres tesis con las que protesta por toda una serie de prácticas que se llevaba a la iglesia en aquel momento. Atacaba las indulgencias y esbozaba que la doctrina de la salvación solo por fe pues debía de ser fundamental, no por las obras sino por la fe que se tuviera. Martín Lutero de hecho estaba iniciando la reforma que se conocería como reforma protestante y como teólogo y reformador religioso alemán funda las bases de la aparición de una de las primeras vertientes del pensamiento protestante, el luteranismo. Más adelante, sus obras van a tener un impacto tremendo en Alemania, en toda Europa, y van a inspirar igualmente a Juan Calvino, teólogo y reformador religioso, humanista francés, que igualmente busca modificar las estructuras de la Iglesia católica, la única existente en ese momento, y transformarla completamente. Este movimiento protestante iniciado por Lutero y seguido por Calvino, pues va a tener su repercusión luego en Inglaterra con la aparición igualmente de otra vertiente de pensamiento protestante y el protestantismo se va a extender sobre todo por el norte europeo. Eso va a provocar que la Iglesia Católica Romana convocara un movimiento en el seno de la misma entre los siglos XVI y XVII como un intento de revitalizar la iglesia y oponerse a esa reacción protestante. Aparecería entonces lo que se conoce con el nombre de Contrarreforma. Y para cristalizar todo este proceso de búsqueda y de oposición al protestantismo, la Contrarreforma tiene su momento culminante en el Concilio de Trento, donde se establecen toda una serie de líneas de trabajo para revitalizar a la iglesia. Entre estas consideraciones aparecerían una serie de criterios con respecto al ritual, a la liturgia religiosa, con respecto a la construcción de los propios templos, a la proyección de las deidades religiosas, etcétera, etcétera, para atraer a la sociedad. Aparecerían toda una serie de cambios significativos en el seno de la iglesia que marcarán el espíritu de la misma en lo sucesivo. El Concilio de Trento no solo responde a la reforma protestante, sino a un intento de fijar el dogma católico tras la degradación y la crisis a que se había conducido la Iglesia Católica en el siglo XVII. Este proceso daría lugar, como diría, a la consagración de diferentes líneas o vertientes o movimientos o denominaciones de la Iglesia cristiana que duran o se expanden hasta nuestros días. El protestantismo implicaba el fin de esta hegemonía del poder de la Iglesia Católica y la aparición de estas diferentes variantes. También estos siglos del Renacimiento van a ser testigos de la primera gran revolución científica, un proceso histórico gracias al cual aparece la ciencia moderna. Se inicia con la revolución copernicana, la revolución realizada por Copérnico, y se va a desarrollar a través del siglo XVII con las figuras de Galileo Galilei y Renato Descartes. Culmina con el sistema del mundo y la mecánica clásica, la estructuración física del mundo, gracias a la obra de Newton en el siglo XVIII. O sea que va a ser un proceso largo. Copérnico decía que para saber que sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos, hay que tener cierto conocimiento. Es decir, la necesidad de buscar una profundización en el conocimiento.
Pero Copérnico pasa a la historia sobre todo porque es el individuo que descentra el sistema que había sido admitido como básico desde la antigüedad, desde la época antigua. Un sistema solar en el cual la Tierra era el centro y el Sol junto con otros planetas giraban alrededor de ella, la Tierra como centro. Copérnico descentra a la Tierra y la coloca como un satélite más del Sol, como un planeta que gira alrededor de él, uno más que gira alrededor de él. Y el Sol pasa a ser en lo que se constituye el centro de la cuestión, en lo que se constituye como sistema geocéntrico. La obra de Copérnico aparecerá como la teoría heliocéntrica y estará comentada en diferentes tipos de obras que enunciará como tesis, como formulaciones de carácter científico. Esta idea de Copérnico será luego calculada, revisada y registrada a través de las observaciones del telescopio por otro gran sabio de la época, Galileo Galilei. No se puede enseñar nada a un hombre, solo se le puede ayudar a descubrirlo en su interior. Esta idea de que existe un conocimiento previo en el interior de cada hombre que tiene que ver con la idea de las reminiscencias platónicas estuvo presente en la concepción de este gran sabio que establece claramente o defiende el sistema copernicano y formula las bases científico-teóricas para su explicación como tal. También de esta época está la célebre figura del filósofo italiano del Renacimiento, Francis Bacon, que algunos han calificado como el padre del empirismo moderno. Y sobre todo el promotor de la idea de que el saber es útil para la vida práctica. Desde la época antigua, y especialmente con Aristóteles, se había privilegiado el criterio de que la sabiduría servía para enaltecer el alma, para edulcorar el espíritu, para templar las relaciones espirituales, etcétera, etcétera. Bacon, por el contrario, como todo en inglés, pues establece ese sentido pragmático del saber. El saber es útil para la práctica. Y él va a ser el que formule la célebre teoría de los ídolos, a través de los cuales, de una manera metafórica, constituye los obstáculos con que la raza humana se enfrenta al conocimiento como tal. Los ídolos de la tribu, los fundados en la propia naturaleza humana, los de la tribu o raza humana. Los ídolos de la caverna, que son aquellos que tiene el hombre individualmente metido en la cueva. Los ídolos del foro, aquellos que nacen del acuerdo y la asociación del género humano. Y los del teatro, que vienen de los diferentes dogmas de la filosofía y de las perversas leyes que se han instaurado en la sociedad. Su célebre nuevo Organon y su nueva Atlántida marcan como un momento de viraje, de transformación, que van a tener su culminación a través de todo el pensamiento del siglo XVII, especialmente con el padre de la filosofía moderna, Renato Descartes, el iniciador del racionalismo, y con la teoría de la gravitación universal formulada por Isaac Newton, que es un poco el momento culminante de todo este proceso de formulación de la teoría científica y especialmente la fundamentación científica de la naturaleza. La teoría y la historia del arte van a nacer aquí con la obra de León Bautista Alberti, arquitecto y escritor italiano, el primero que teorizó sobre el Renacimiento y considero como uno de los primeros en emplear los órdenes clásicos de la arquitectura romana. Su obra de carácter práctico ha quedado grabada en una serie de fachadas y de construcciones arquitectónicas de importantes basílicas e iglesias de la Italia de entonces. Y está la figura interesante a la que ya habíamos hecho referencia del escritor, pintor y arquitecto italiano Giorgio Vasari, uno de los iniciadores de todo este proceso, sobre todo cuando en tiempo renacentista escribe su vida de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos. La primera obra de carácter histórico-artístico que se conoce. Una especie de registro de la forma de creación y de vivir de las figuras dedicadas al arte pictórico y escultórico y arquitectónico también. Es interesante porque era un momento culminante de todo este proceso de liberación que había tenido lugar en el Renacimiento. Hasta entonces se consideraba
que era válido que se publicaran libros sobre la historia de los santos, la vida de las personas consagradas a la fe religiosa. ¿De qué valía publicar algo sobre la vida de los creadores artísticos? Hoy estamos acostumbrados a que aparecen miles de biografías y statements de los artistas. Sin embargo, Vasari, con su vida de los excelentes pintores, escultores y arquitectos, nos mostró que en ella existía algo importante a mostrar. Y de él quedan también importantes obras, cada una de las cuales fueron diseñadas por él sobre la base de los progresos que tenía la arquitectura. Y está la figura, y también interesante, del artista italiano Filippo Brunelleschi, que es uno de los maestros fundamentales de la transición hacia el Renacimiento, sobre todo con ese diseño y realización del domo de la Catedral de Florencia, que se convirtió en símbolo de la nueva época desde el punto de vista renacentista. Ni los griegos comprendieron el escorzo, los pintores helenísticos que sobresalieron al crear la sensación de profundidad, no llegaron a conocer las leyes matemáticas por las cuales los objetos disminuyen de tamaño a medida que se alejan de nosotros. Era el fundamento de eso que se denominó la perspectiva, una técnica pictórica basada en estos medios e instrumentos matemáticos, como modo de representación, un modo que quedaría legitimado durante siglos por la civilización occidental. Solo a la altura de finales del siglo XIX, los criterios, los puntos de vista, las formulaciones teóricas de la perspectiva como técnica pictórica, escultórica y arquitectónica van a ser cuestionados. Entonces también tenemos por último la obra de Winckelmann, que es otra de las figuras clave, formulando las bases de la historia del arte como tal dentro de este proceso histórico que daría pie el Renacimiento. Como vemos, un periodo bastante convulso, difícil, lleno de descubrimientos, lleno de sucesos que marcarían la historia de la humanidad, pero al mismo tiempo con obras y producciones significativas. De ahí la idea de que se había hecho la luz y que la Edad Media era todo un apagón, toda una oscuridad, toda una tiniebla. En realidad tuvo un proceso de transición gracias al cual aquellos saberes que habían quedado guardados durante siglos a través de los siglos medievales y que solo eran del conocimiento de unos pocos, fueron comenzándose a liberar y a desarrollar con mayor amplitud y mayor libertad. Y por supuesto una difusión mucho mayor porque en este tiempo la imprenta ayudó en este sentido. Y los nuevos descubrimientos ampliaron la concepción de la humanidad que había tenido Europa hasta ese momento. Es una época en la que es posible que debemos centrar la atención en algunos de sus pensadores y en particular que mejor resume todo este proceso histórico, que es Leonardo da Vinci en su calidad de artista y de científico, como habíamos señalado anteriormente.